¿Qué tal, hermanos? Buen día. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues seguimos avanzando en este martes 22 de junio. Seguimos avanzando en esta semana de doceava de tiempo ordinario. Y seguimos avanzando en la meditación del libro del Génesis, que como decía, durante 3 semanas la vamos a meditar. La primera lectura el día de hoy es de el capítulo 13, versículo 2 y del 5 al 18 del libro del Génesis. Y en el Evangelio vamos a meditar el Mateo capítulo 7, versículo 6 y del 12 al 14. Vemos aquí en este pasaje del Génesis, continuamos con la aventura de Abraham, que Dios le pidió, como veíamos ayer, dejar su tierra y su parentela, y él se va con toda su familia. Dentro de su familia incluye Lot, que era un sobrino suyo, hijo de su hermano. Entonces, aquí nos dice en el pasaje de hoy cómo estaban ya ubicados en una tierra donde estaban siendo muy prósperos. Ya dice que Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Y dice que también Lot, que lo acompañaba, poseía ovejas, vacas y tiendas. O sea, las posesiones de ambos iban creciendo mucho. Y también pues eso generaba problemas porque la tierra no era lo suficientemente grande para los dos y podía generar rencillas. Fíjense, aquí vemos algunas características de Abraham que nos ayudan a entender por qué Dios lo eligió. Una, que Abraham era generoso y que evitaba la discordia, prefería estar en paz. ¿Por qué? Porque al ver aquí la situación de cómo crecían las posesiones de ambos, de él y de Lot, entonces para evitar problemas, Abraham piensa, es mejor que estemos físicamente separados para que no haya problemas entre nosotros y sigamos unidos como familia. Entonces le dice, vamos a separarnos, escoge el lugar a donde tú te quieras ir. Si tú tomas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Fíjense cómo él era el mayor y él le pudo haber dicho, yo me voy para acá y tú vete para allá. Y sin embargo le da la oportunidad de elegir. Eso habla de la generosidad de Abraham. Y obviamente Lot ve el panorama y elige la mejor lugar, la mejor tierra, y le deja a Abraham por lo peor, porque él veía que el lugar que él escogió se veía que era un lugar más fértil, donde podían sus animales comer y todo. Pero Abraham dice, está bien, tú te vas para allá y yo me voy para acá. O sea, realmente lo que Abraham está eligiendo es elegir a Dios, elegir tener confianza en Él, saber que Él no lo va a abandonar nunca. De hecho, le repite la promesa y lo saca y le dice, mira las estrellas del cielo, así de numerosa será tu descendencia. Entonces aquí vemos la generosidad de Abraham. Otro punto importante, mis hermanos, es este pasaje nos sirve también para explicar lo que algunos hermanos no entienden cuando juzgan a María. El pasaje donde dice te buscan tu madre y tus hermanos, ellos lo utilizan para explicar y ellos según esto justificar el hecho de que ellos creen que María tuvo más hijos. A pesar de que en ningún pasaje de la Biblia, en ninguno, y los invito a que la lean desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en ningún pasaje habla de que María haya tenido más hijos, para nada. Y aún así hay quienes insisten en que María tuvo más hijos y que no fue siempre virgen. Y toman ese pasaje donde le dicen a Jesús, te buscan tu madre y tus hermanos. Hay algunos pasajes donde habla de los hermanos de Jesús. Pero no entienden que la palabra hermano se utilizaba para aquellos parentescos cercanos, como el primo, como el sobrino. Se fijan ustedes aquí, hemos dejado claro que Abraham y Lot eran tío y sobrino, así lo decía el día de ayer. Y aquí le dice a Abraham, dice, entonces Abraham le dijo a Lot, que no haya pleitos entre tú y yo, ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. ¿Se fijan? Eso lo dice textualmente el pasaje del día de hoy. Sabemos que no son hermanos, pero ese término se utiliza para todo el parentesco cercano. Entonces, solamente entre paréntesis aprovecho para explicar esto,
y no dejarnos que entre en dudas, porque hay gente que no conoce la escritura y cuando alguien le pone a decir, mira, aquí con la Biblia en la mano te digo que Jesús tuvo más hermanos, entonces ellos se creen y hay personas que han dejado la Iglesia Católica por cosas como esta y hay que tener mucho cuidado y como he dicho otras veces, no es malo tener dudas, lo malo es con quién vas a que te aclare las dudas. Las dudas se aclaran con la palabra de Dios y con alguien que te las pueda explicar, pero de tu misma fe. Si vas con alguien que es una fe diferente, pues lógicamente te va a explicar cosas diferentes. Entonces aquí vemos ese pasaje y vemos cómo se separan. Y de hecho Lot toma dice, Lot levantó los ojos y vio que todo el valle del Jordán hasta llegar al Zoar era de regado, de regadío. O sea, estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Esto ustedes ya sabemos que después cómo Dios destruye esas ciudades porque estaban en la perdición. Y Abraham y Lot prefiere irse por ese lado porque ve más prosperidad y ve más diversión quizás. En el Evangelio de Mateo continúa el Señor con las explicaciones o con las instrucciones para una vida mejor. Empieza diciendo algo que es muy difícil de entender, mis hermanos. Sinceramente, yo vi varios textos, busqué varias fuentes, escuché la explicación de otros sacerdotes y dice, no den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. No es muy fácil explicar esto, lo más que hemos visto es que dice no des a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos. O sea, no, a veces nosotros profanamos. Antes se valoraba mucho las cosas de la iglesia, que no había quien fuera a rayar las iglesias, quien robara dentro de las iglesias, que a los sacerdotes se les trataba con mucho respeto, se les saludaba de beso en la mano. Quizás algo de entender que hemos echado por tierra todas las cosas que teníamos antes de respeto a las cosas de Dios y Jesús nos invita a que nunca nos olvidemos que por encima de lo terrenal está siempre las cosas de Dios. Pero luego el segundo punto que nos dice es todavía más aterrizado para nosotros. Dice, traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Fíjense, cuando a Jesús le preguntan cuáles son los primeros mandamientos, dice el primero es amarás a Dios sobre todas tus cosas, sobre todas las cosas, sobre tu familia, sobre todo tienes que amar a Dios primero. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, en esto se resumen toda la ley y los profetas. Y aquí vuelve a decir lo mismo, trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti. Es lo que se le llama la ley de oro, la regla de oro. Y también dice en eso se resume la ley de los profetas, porque esto es un signo de amor. Cuando tú respetas a los demás, cuando tú les das el trato que tú quisieras que te dieran, estás actuando con amor. Y eso nos lo hiciste el día de hoy, Jesús. Y el tercer punto dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. O sea, la exigencia del reino es grande. Entran pocos por ahí, pero no porque Dios quiera que entren pocos, es porque nosotros decidimos. Oye, si tenemos una puerta ancha donde vemos que hay muchas cosas luminosas, hermosas, música, ruido, baile, bebida, pues tendemos a irnos para él y vemos una puerta más estrecha donde vemos una vida más, pues más apegada a las cosas de Dios. Nos atrae más el mundo, nos atrae más el placer, nos atrae más el lujo, nos atrae más la ambición. Por eso dice el Señor, muchos son los que pasan por esa puerta ancha, pero pocos son los que entran por la puerta estrecha. Somos invitados a entrar a las cosas de Dios y a saber que la promesa que nos hace Dios está que por esa puerta estrecha es por donde entramos a la escalera que sube al cielo. Y esa puerta ancha nos puede llevar al abismo de la perdición. Mi hermano, que Dios te ilumine, que Dios nos ilumine para poder seguir estas instrucciones que en el Sermón de la Montaña sigue Jesús dándonos, siempre preocupado por nuestra salvación. Y recuerda que nosotros fuimos hechos para estar de la mano de Dios. No te alejes de Él. Como vimos el domingo, Él es el único que te puede hacer que aún y cuando tu barca está en turbulencia y parece que se hunda, Él es el único que te puede mantener a flote. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien, que tengas un día lleno del amor de Dios y te deseo todo bien en el Señor. Cuídate mucho.